Bien, sean bienvenidos nuevamente a otra emisión de Al calor de un tinto. Hace poco, Yanni, estuvimos viendo las recientes elecciones de primera vuelta en Chile y nos sorprendió muchísimo porque a pesar de las movilizaciones sociales tan fuertes y contundentes en Chile en contra del neoliberalismo y en contra de esas políticas que generan tanta presión social en la comunidad y en los pueblos, pues pasan a segunda vuelta encabezando esas elecciones el candidato de la derecha, de la ultraderecha, no de la derecha, sino de la ultraderecha. En segundo lugar, el candidato de la izquierda. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó allí? Bueno, muchas gracias por nuevamente ver el programa. Es importante entender que no necesariamente el movimiento social, no necesariamente la movilización social se va a traducir en dinámicas electorales, porque son dos dinámicas totalmente distintas. Lo hemos hablado en diferentes oportunidades, y es que no hay de todas maneras una conciencia política latinoamericana, ¿cierto? Por más que sintamos que algunos países están un poco más avanzados en esa conciencia de entender qué implicaciones tiene votar por uno o por otro, se sigue eligiendo básicamente, como en Mousland, el gato blanco, los ratones siguen eligiendo el gato blanco o negro. Entonces se sigue esa dinámica de quién va a resolver los problemas sin entender cómo se va a llegar a resolver los problemas. Entonces la derecha hubo un desgaste de todas maneras del movimiento social, de no avanzar muy rápido en las transformaciones que requiere la ciudadanía. Sin embargo, pues quien ha profundizado rotundamente la desigualdad en Chile, pues son las políticas neoliberales que siempre ha impuesto la derecha. Sin embargo, es quien gana la elección. Llama todavía más la atención que el tercer puesto lo gane Parissini, y Parissini no es otro que un candidato que no puede entrar al país, que hizo campaña por Twitter y por YouTube desde Estados Unidos, porque no puede entrar al país porque está siendo investigado o condenado, no sé bien en este momento, por alimentos. Es decir, no le paga a sus hijos. Sin embargo, obtiene la tercera votación. Y esto da cuenta precisamente, perdónenme, amigos chilenos y amigas chilenas, la ignorancia política rotunda del pueblo chileno, de votar por un candidato que primero es virtual. O sea, si él llegase a ganar no puede ir a gobernar porque entraría a la cárcel. Sin embargo, obtiene la tercera votación. Y esto está dando cuenta de algo, y es que el mensaje no está llegando. No hay esa conexión entre cómo se van a solucionar los problemas, entre la movilización social y entre la urna. Eso no está llegando. Entonces, claro, ahorita hay un movimiento fuerte de alianzas, se están tratando de llegar a alianzas, y yo creo que el candidato Boric es una persona joven, es una persona con muy buenas ideas, no representa realmente, no representa esa clase política antigua que también ha tenido un desgaste muy grande porque siempre ha pactado el poder y siempre ha pactado con el poder. Entonces creo que ahí, en cuanto a Chile, creo que hay una perspectiva importante, porque el otro candidato es funesto, el otro candidato es pinochetista abiertamente, el otro candidato es racista abiertamente. Lo que propone, por ejemplo, es un muro. De hecho, lo comparan con Bolsonaro, el Bolsonaro chileno. Yo creo que es una fusión entre Bolsonaro y Trump. O sea, gravísimo, es gravísimo. Absolutamente grave para Chile, porque lo que va a hacer es profundizar las políticas neoliberales y profundizar el racismo. Ya está hablando de que hay gente que hay que nuevamente sacar a las personas de Chile, es decir, patrullas como las que hizo Trump en Texas. Es decir, es un candidato absolutamente grave para Chile, pero sentimos, pues desde lo que hemos visto, es que la constituyente también tiene un desgaste, porque las transformaciones no se van a ver tan rápido como la gente quiere, y eso va a llevar un desgaste a los candidatos que han sido, digamos, y han impulsado la constituyente. Entonces, no sé, el panorama para Chile es bastante crítico, porque sentimos que ganar la derecha, la ultraderecha chilena, es tener un Bolsonaro, es tener un Trump, es tener unas derechas neoliberales que ya siempre han sido neoliberales, pero entonces ahorita, ¿qué le espera a Chile con unos candidatos totalmente de ultraderecha? Profundizar las desigualdades y profundizar la crisis social. Vámonos al país vecino, Argentina. Tuvo elecciones del Congreso y allí vuelve nuevamente la balanza a darnos un mensaje. La derecha vuelve a avanzar. Estamos hablando de un espacio importante de toma de decisiones. ¿Qué sucedió allí, Yanni? En el análisis que uno puede realizar con Argentina es que
nuevamente ese péndulo que va de, llamémoslo de izquierda a derecha. La gente tiene unas necesidades, la gente tiene una devaluación que se le está comiendo su salario, que no le alcanza para nada, o sea, necesita en el inmediato resolver y busca quien le resuelva. Entonces, la derecha en 4 años desmontó todo lo que hizo la izquierda kirchnerista en 8. Sin embargo, lo cobró en las urnas con Alberto Fernández y esperó que en las primeras de cambio, en esos 2 primeros años, resolviese. Es muy difícil, recuérdese, la deuda argentina para mí es impagable con el Fondo Monetario Internacional y lo que está tratando de hacer es rápidamente renegociar. No se ha podido renegociar. Ahorita nuevamente vienen a plantear en el Congreso precisamente esa renegociación que debe pasar por ahí. Pues resulta que en las elecciones parlamentarias pierde, ¿cierto? Pierde básicamente el partido del presidente, queda muy a ras en la Cámara y pierde en Senado. En Senado la mayoría es opositora. Y es una mayoría que se ha dado por denominar libertaria. Ese concepto para mí es el concepto más peligroso en la política en este momento. Todo partido que se denomine libertario, es de extrema derecha en materia económica y es, entre comillas, liberal, radical en materia ideológica, falso. Es extrema derecha encubierta en otras cosas. Entonces lo que estamos viendo son unos políticos que nunca han hecho política, pero que siempre han estado en las instituciones del Estado, digamos, reforzando una política absolutamente neoliberal, que es la que tiene a Argentina así. Entonces es muy grave porque lo que se avecina entonces es un nuevo gobierno de derecha que va a desmantelar definitivamente el poco Estado garantista y social que se vino ganando en 8 años de kirchnerismo. Claro, y dejan una profunda crisis social que para el presidente que venga va a ser difícil solucionar en 4 años, y ahí vuelven y ganan, o sea que están jugando. Bien, el tiempo se nos agota, Gianni. Hay 2 ejemplos que quisiéramos conversar rápidamente. Venezuela. Venezuela tiene unas elecciones regionales que, a pesar de las negociaciones que estaba adelantando en México y a pesar de la presión global y el bloqueo, logra ganar, arrasa, y parece ser que avanza en algunas regiones donde no tenía el control regional. Avanza el chavismo. Esa es una, ¿cómo entenderlo? Y 2, las elecciones en Nicaragua, para ir cerrando esta parte. Bueno, lo que tiene que ver con Venezuela, digamos, la oposición no ha sido clara con el mensaje a sus electores. La oposición se ha pasado todo el gobierno de Maduro diciendo es un gobierno ilegítimo, es un gobierno, no vamos a ir a elecciones, no voten, no son legítimas, no son legítimas. Y luego cuando ven que hay un desgaste, que la única vía que van a tener es la electoral, hoy le dicen a su electorado, voten. Entonces, ¿qué le pasó? Cosas tan ridículas como que en Miranda, que es un estado en el que siempre han ganado, pues lo pierden. ¿Por qué? Pues porque sacaron 2 candidatos y el uno se retira al final. Entonces quedan con un tarjetón donde hay 2 candidatos, uno que ya ni siquiera está ahí, sin embargo la gente votó por él, entonces pierden Miranda, pierden fortines absolutamente chavistas, el estado San Cristóbal, por ejemplo, Táchira. O sea, hay lugares donde siempre estuvieron ahí y lo pierden. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras el chavismo tiene su partido unificado, tiene el gran polo patriótico, es decir, ha sido insistente, no obstante ello, ha sido insistente en que hay que votar, en que hay que ir a elecciones, en la institucionalidad. Y estos que, entre comillas, profesan la institucionalidad siempre han dicho que las elecciones no son garantizadas, que las elecciones... Esto a la Unión Europea, y la Unión Europea se dio cuenta de la ridiculez de la oposición, es que es muy poquita la oposición venezolana. Aparte, Gianni, que la oposición la prensa ha divulgado también su cantidad de problemas de corrupción y de malos manejos. Y ellos creen que hay un cerco, entre comillas, y diplomático y al parecer mediático, y creen que la gente no se da cuenta. Se hurtaron todo el dinero que entregó la Comunidad Europea, que entregó Estados Unidos, que entregó de las reservas venezolanas, se lo hurtaron. ¿Dónde está? Nadie sabe, nadie da cuenta de ellos porque es un Estado ficticio. Y en apoyo con la derecha colombiana. O sea, eso ha sido muy evidente. Nicaragua. Lo de Nicaragua deja realmente, y tengo uno decirlo, es un mal sabor de boca. Porque Daniel Ortega se dedicó a encarcelar opositores. Y eso es ridículo para la democracia. Si hay una mayoría, no es necesario hacerlo. Y yo siento que hubo un miedo y empezaron a aparecer procesos judiciales que encarcelaban y encarcelaron a 6 opositores. Entonces prácticamente fueron una elección sin oposición. Y esto
por más que uno pueda decir que hubo un avance, y hay un avance de políticas sociales con el gobierno sandinista, también hay que decir que hay una oposición que se está movilizando en las calles, y las respuestas, desgraciadamente, lo que está haciendo Daniel es encarcelando a la gente con procesos que solamente fungieron para las elecciones. Esto lo deja muy mal parado, no solamente en el ambiente latinoamericano, que de todas maneras pues hay felicitaciones de los mismos de siempre, pero que no hay crítica. Y la crítica tiene que estar ahí. Y eso va a llegar un momento en que se le va a salir de las manos y nuevamente entonces va a tener movilizaciones en las calles, va a haber mucha represión, y esto, pues no decirlo, en cuanto a Naciones Unidas y todo esto, pues las sanciones se han obviamente incrementado, y siento que hay un triunfo, pero ese triunfo no tiene un buen sabor de boca. Bien, aprendizajes para las futuras elecciones de Colombia. Para Colombia creo que el mayor aprendizaje es que primero a medida que hay una propuesta, hay que ir generando cultura política, porque la propuesta tiene que ir de la mano de cómo se hacen las cosas, y creo que ahí está faltando. O sea, no es cómo salvar, no hay mesías, no hay fórmulas que salven como los libertadores, no. ¿Cómo económicamente se puede? Claro, las fórmulas que dio Petro, por ejemplo, en la campaña pasada fueron las que implementó, en este caso, Duque. Claro, el petróleo está en crisis, pues hay que buscar otros productos. El aguacate, por ejemplo, que generó tanta risa y tanta mofa a Petro, pues fue el que fue a negociar a China, por ejemplo. Entonces creo que hay un camino muy largo, y yo esto lo he dicho en varias oportunidades, y es lo siguiente. Básicamente, las elecciones presidenciales no son maratones, porque empiezan muy atrás y cree uno que van a ser de largo aliento. No, las elecciones presidenciales son una carrera a 100 metros. El que se descuide, el que diga cualquier burrada, el que diga cualquier cosa que no encaje, el electorado inmediatamente, porque es muy maleable, porque no hay una cultura política que permite identificar que las políticas nefastas que tienen a Colombia sumida en los índices de pobreza del nivel africano es la derecha, que lleva 20 años gobernando, que tuvo un lapso de 8 años donde negoció la paz, pero las políticas neoliberales siguieron. Es decir, 20 años de políticas neoliberales con un lapso de paz que atiene todos los problemas que sabemos, que valoramos ese esfuerzo, pero que en este caso, si eso no se le explica a la gente que necesitamos es políticas realmente sociales, lo que vamos a tener es nuevamente un candidato, ya no de la derecha recalcitrante, porque sabemos que no le van a votar. Entonces lo que están haciendo es encubriendo candidatos. Entonces hay un Alejandro Gaviria, hay un Federico Gutiérrez, hay una Alejandro Char, hay una Dilian Francisco, o sea, son los mismos, pero son los mismos uribistas de siempre, pero en este caso con un refresh. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, en Colombia, pues creo que el progresismo se juega realmente todo su fortín político, porque si ahí no lo logra, pues tendremos básicamente otros 4 años y a lo mejor otros 8 de candidatos que van a profundizar el modelo que tenemos, que es el que nos tiene sumidos en esta pobreza absoluta. Bien, muchas gracias, y nos estaremos encontrando entonces en otro espacio de Al Calor de un Tinto.